Quattrocento italiano. Vamos a hablar sobre el Quattrocento italiano. El arte italiano corresponde al siglo que fue denominado Quattrocento italiano. Parte de la corriente renacentista aplicado como el primer renacimiento, o también llamado bajo renacimiento. Parte de la comunidad artística de Florencia, Italia. Vamos a hablar de su arquitectura. Retornó del arte renacentista y tomó sus formas clásicas con una serie de motivos decorativos, como por ejemplo fueron estos motivos decorativos fueron guirnaldas, grutescos, capiteles, corintos, etc. Pero no es lo principal, ya que no radica tanto en la forma del diseño estructural. Frente a la verticalidad de las catedrales góticas, el gran protagonista será la tendente horizontal en el Renacimiento. ¿Sí? Los espacios interiores se diseñaron para abarcar un golpe de vista cambiando la tradición fragmentaria y secuencial de la Edad Media. Estos van a ser unitarios, ligeros y diáfanos en búsqueda de coherencia estructural, usando matemáticas para proyectar el edificio. Sus principales arquitectos fueron Filippo Brunelleschi, Michelozzo, Battista Alberti o Giuliano da Sangalli. Vamos a hablar sobre su escultura. Interés por la representación de la naturaleza. En su escultura era caracterizada por el interés hacia la naturaleza, que era considerada de tipo simbólica absoluta. Se puede apreciar en esculturas actuales, composiciones en la búsqueda de profundidad del uso de la perspectiva y la plasmación de los tipos humanos más exacto y natural. También podemos hablar de su pintura. Experimentó una gran evolución en el siglo XV, mediante el empleo de las formas más ligeramente decorativas, usando dorados y colores vistosos. Se puede apreciar un interés general por el volumen de las figuras, la representación realista de la naturaleza, dimensiones y profundidades en sus pinturas. Tenemos lo que se caracterizaba y era importante en Italia, que eran las escuelas. Vamos a hablar sobre la escuela de Florencia. Los principales representantes fueron Fra Angelico, creador de la perspectiva; Piero della Francesca, maestro del uso de la luz; Gridiano, Paolo Usello, Andrea de Castago, Botticelli. También tenemos la escuela de Umbría, donde tenemos sus exponentes, que uno de ellos fue Perugino, con sus composiciones sensualistas dedicadas al público. Por último tendríamos la escuela de Padua. El pintor Andrea Mantegna, fuerza expresiva y complejidad de composición. También tenemos la escuela de Venecia. Introduciría el empleo del uso de la técnica conocida como el óleo, el cual facilita efectos luminosos de colores especiales. Como podemos ver, todo lo que fue el Quattrocento italiano fue una época muy importante en el proceso de cambio cultural en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, donde usaron profundidad de campo, donde trataron de representar la naturaleza en su máxima expresión, donde las escuelas tuvieron grandes representantes que descubrieron técnicas como el que descubrió la técnica del óleo, y de esta manera el Quattrocento italiano se convierte en una etapa importante en el Renacimiento y en Italia, y aún tiene prestigio en la historia que conocemos como historia del arte, y podemos darnos cuenta que el Quattrocento italiano tiene muchísimas obras que contemplar y que seguramente siguen vivas y aún son reconocidas a nivel mundial. Con esto podemos finalizar y comprender que en la historia del arte cada parte es complementada. De esta manera
cerramos el capítulo de 480 italiano. Muchísimas gracias. Adiós.